Buenos días. Vamos a empezar estas jornadas, pero no sin antes agradecerles a todos la presencia aquí con nosotros en esta jornada sobre la política agraria común, que, como saben, pues hoy la cadena SER ha querido traer aquí para debatir y asumir, como viene siendo habitual en nuestra línea, pues todos los problemas sociales que conllevan en esta comunidad y, por tanto, que nosotros queremos llevar y poner en escena. Nosotros, y muchos de ustedes en algún sitio me ha oído decir, tenemos una gran responsabilidad, la misma responsabilidad que pueda tener la clase política, social o económica en este país. Como medio de comunicación nos sentimos responsables de todo lo que pasa y todo lo que sucede. Y por eso nosotros pensábamos que todo lo que sobre la PAC se estaba desarrollando era un momento crucial y, por tanto, necesario para su tratamiento en un debate, en una mesa redonda, y llevarles algunas soluciones para que nuestra clase política, aquí representada con el vicepresidente del Gobierno y conseller de Agricultura, don José Ciscar, secretario autonómico, director general, y los representantes de las asociaciones de agricultores, pues pudieran debatir en una mesa redonda que estará presentada y moderada por Bernardo Guzmán, y que podamos sacar algunas de las conclusiones y peticiones que queremos hacer siempre, como digo yo, a nuestros mayores y, en este caso, al Estado, a Madrid, para esas reivindicaciones que todos queremos para nuestro campo y para nuestros agricultores. No quiero extenderme mucho y sí que me gustaría presentar a don José María García Álvarez Coque, que es investigador, director de varios proyectos de investigación y posgrado, colaborador de instituciones europeas, de la FAO y del Centro de Estudios Avanzados Mediterráneos, y también ha sido director del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV y ha presidido la Asociación Española de la Economía Agraria. Es nuestro ponente y yo creo que nos va a clarificar y por lo menos nos va a abrir los ojos ante la problemática en la que nos encontramos, y por tanto le daré paso ahora, pero vuelvo a insistir, gracias a todos los ponentes, gracias a todos los que nos acompañan, y tiene la palabra don José María García Álvarez Coque. Buenos días. Bien, yo creo que se ha anunciado suficientemente esta conferencia y tengo que decir que ha habido gente que incluso me ha felicitado por la conferencia que he dado, ¿no? Es decir, que felicidades por la conferencia de ayer, me gustó mucho tu conferencia y bueno, pues aquí yo creo que intentaremos pues mantener al menos las expectativas que se han iniciado, y por otro lado estamos ante un público entendido, es decir, todos los que estamos aquí estamos muy interesados en la PAC, estamos muy interesados sobre todo en la agricultura valenciana, estamos interesados pues en un sector que está generando empleo, que está generando riqueza, que está exportando, y por tanto, si hay una salida a la crisis, esa salida va a ser por estos sectores que están tirando de la economía, además exportando no solo productos, sino salud, porque lo que estamos produciendo aquí, frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, nuestros productos de la zona, es salud y también medio ambiente, como pueden ser los arrozales de la Albufera. Por tanto, yo creo que podemos estar orgullosos de formar parte de este colectivo y de ser parte también de esta salida de la crisis.
Ahora, me voy a centrar en 4 puntos. Voy a hablar brevemente de qué hace la PAC, después del nuevo sistema de pagos directos. Después nos formularemos algunas preguntas de debate sobre cómo puede impactar este sistema en la agricultura valenciana. Y por último, hablaremos algo del futuro. ¿Qué hace la PAC? En primer lugar, tenemos unos instrumentos. Los instrumentos tradicionales de la PAC se han centrado en 3 puntos típicos. 1, los mercados. 2, el sistema de pagos directos. Y 3, las políticas de desarrollo rural. Estos instrumentos han ido orientados a objetivos que son las rentas de los agricultores, mantener un sistema de rentas, en segundo lugar, y ese sistema de rentas, cuidado, no es gratuito. Estamos hablando de una población que crea un tejido social, que está ocupando un espacio rural y, por tanto, una población que está ejerciendo una función. No estamos hablando solo de defender las rentas como si fuera un colectivo subsidiado que está poniendo la mano, sino que es un colectivo que está ejerciendo un papel en el medio rural. Hablamos también de un objetivo de bienes públicos. El bien público, un típico bien público es el paisaje, otro bien público es la biodiversidad, estamos hablando de medio ambiente, y ese es un tema que en Europa se lo creen. Aquí a veces lo hemos visto como, sobre todo antiguamente, lo veíamos casi como una imposición del norte de Europa. Ahora tenemos que tomarlo como una oportunidad para la agricultura valenciana. Y en tercer lugar está el objetivo de competitividad, que es poder exportar con calidad y a buenos costes, generando a su vez empleo en una estructura de explotaciones competitivas y sobre todo organizadas, porque hay minifundismo, ¿de acuerdo? Pero ese minifundismo se puede resolver de muchas formas, porque hay muchas fórmulas de asociacionismo que vienen ilustradas por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas o de otros sectores. Y el instrumento desarrollo rural lo que busca sobre todo es, por un lado, fomentar también esos objetivos ambientales, ayudas agroambientales, por ejemplo, y por otro lado, fomentar una economía diversificada en la que las economías rurales pues vayan a nuevos tipos de empresas innovadoras, turísticas o no, y por tanto ese es el mapa de la PAC y ese es el mapa en el que tenemos que centrar el debate. Fijémonos que la parte de mercados se ha debilitado mucho en los últimos años. La parte de mercados, pues prácticamente ha quedado reducida a su mínima expresión. Estamos muy liberalizados. Había instrumentos de intervención, había muchas regulaciones de precios, había prohibiciones de importaciones. Estamos cada vez más abiertos a la competencia internacional y el problema que tienen muchos agricultores es la debilidad del pequeño agricultor frente a una parte de la cadena que está muy concentrada, que sería la gran distribución que ejerce un cierto poder de mercado. Y porque, claro, no es el mismo poder mercado el que pueden tener cientos de miles de pequeños productores frente al poder de mercado que tienen 4 o 5 grandes cadenas de distribución. De acuerdo, tenemos que colaborar, pero hay una asimetría. Desarrollo rural normalmente ha representado el 20% del presupuesto comunitario. Y lo que se ha llevado sobre todo el plato fuerte de la PAC ha sido los pagos directos. Los pagos directos se establecieron ya hace 10 años como pagos desacoplados, perdonen los palabras que uno va utilizando, pagos desconectados de la producción, y el modelo de distribución de esos pagos, estamos hablando de la Unión Europea, gasta del orden de 45.000 millones de euros al año en ese tipo de pagos. Pues el modelo que se utilizó, un modelo llamado histórico, otro palabra, que para entendernos, era en función de subvenciones que se cobraban en el pasado, esas subvenciones se transformaron en un sistema de pagos que ahora es como un cheque
que reciben los productores a cambio de mantener la tierra en buen estado de conservación. Bueno, ese cheque, el problema es que es muy distinto de una región a otra. Hay zonas en la Unión Europea que reciben 50 euros por hectárea. Hay otras zonas que reciben 1.000 euros por hectárea. Escúchenme, 1.000 euros por hectárea, ¿saben para subvencionar qué? Tabaco, la producción de tabaco. Bueno, era el cultivo que dio derecho que activó el derecho al pago directo. Los productores de tabaco ahora están produciendo otras cosas, pero ese cultivo activó un derecho de 1.000 euros por hectárea. Bueno, esas diferencias no se pueden permitir. Y, curiosamente también, un 40% de las frutas y hortalizas no activaron derechos de pago, con lo cual tenemos que una gran superficie, en buena medida en nuestra Comunidad Valenciana, no es beneficiaria de derechos de pago único. Cuidado, con esto no estoy defendiendo los derechos de pago único. Con esto simplemente estoy diciendo que la PAC no se ha diseñado de una manera razonable, no se ha diseñado de una manera equitativa. En una hectárea no cobra lo mismo en los distintos territorios de la Unión Europea, y también, curiosamente, esa PAC no se ha diseñado para la Comunidad Valenciana. Y esto es buenas noticias, porque si la PAC no se ha diseñado para la Comunidad Valenciana, dirán qué buena noticia. Pues fíjense, la buena noticia es que estamos cargados de razón desde la agricultura valenciana para pedir cambios en las reglas de juego, y cargados de razón también para que nuestro gobierno utilice los márgenes de maniobra disponibles para diseñar una PAC razonable, porque lo razonable rema a favor de la agricultura valenciana. Bien, ¿qué hemos cambiado en estos últimos días, estos últimos meses con el debate? En primer lugar, ha habido unos acuerdos presupuestarios. Esto es el gasto en la Comunidad Europea previsto para 2020 en lo que es el primer pilar, que es la barra azul oscura, y el segundo pilar, desarrollo rural, primer pilar, pagos directos, y el segundo pilar, el azul más claro, que es desarrollo rural. Bueno, dirán, caída, esto es en términos reales, porque está en miles de millones de euros al año para la Unión Europea de 2011. Dirán, malas noticias, baja el presupuesto. Les diré que aquí el vaso se puede ver medio lleno. Es que países del norte de Europa querían simplemente cargarse el presupuesto. Querían cargarse la PAC, y en ese sentido podemos decir que hemos salvado los muebles desde el punto de vista del presupuesto global a la agricultura. Cuidado, no nos obcequemos demasiado en lo que son los presupuestos totales, porque también España va a negociar presupuestos, y también España clama con éxito que no perdemos presupuesto sustancialmente. Bien, lo importante aquí, diría yo, no es solo el presupuesto, sino cómo gastamos el presupuesto. Es decir, no nos obsesionemos con los miles de millones de euros, porque si están mal gastados, no digo que estén mal gastados, sino que tenemos que fijarnos bien en cómo gastamos esos miles de millones de euros al año. Hablemos del nuevo sistema de pagos. Fíjense que partimos de unas referencias del modelo histórico en que cada territorio cobra, por decirlo de una manera, su mochila, esas diferencias entre 50 euros, 1.000 euros. Otro ejemplo es en cítricos. Por ejemplo, una hectárea de cítricos en Italia cobra el doble que una hectárea de cítricos en España. ¿Por qué es así? Porque se decidió políticamente así, porque dependía de unas ayudas previas que activaron esos derechos. Eso, estamos hablando de grandes diferencias, y estamos hablando de que ese modelo histórico no es justo simplemente, y por tanto hay que reformarlo. Ahora, la forma de reformarlo es cambiando el modelo de pagos para alejarse de ese modelo histórico, o sea, romper la referencia histórica, y que el pago vaya a pagar funciones de la agricultura. ¿Y qué funciones son las que va a pagar? Bueno, se habla primero de un pago básico, que sería como el pago que recibirían las hectáreas
por el bien público agricultura. Mira, yo soy agricultor, yo tengo la tierra en buen estado de conservación, cobro un pago básico. La novedad estaría en este pago básico en que se va a fomentar la convergencia de pagos, es decir, de esos 50 euros de unas zonas a 1.000 euros a otras, se va a fomentar una transición hasta 2019 en la que se va a acercar los niveles de pagos hacia una media. España está en general, la media española está más o menos en la media comunitaria, con lo cual a España en conjunto no le afecta demasiado esto. Pero entre los territorios españoles hay grandes diferencias, y ahí es donde hay un tema de negociación que son los posibles trasvases de rentas que habría entre unas zonas y otras por el hecho de armonizar a un pago básico. Vale. No voy a entrar en demasiados coeficientes, porcentajes y tal que les pueden marear más que aclarar. Otro pago es el pago verde. Este sí que es una innovación. Cada Estado miembro va a retener el 30% de su dotación nacional para pagar una serie de funciones ambientales de la agricultura, a las que me referiré más adelante. Otro pago va a ser para apoyar a jóvenes agricultores. Hay que retener cada Estado miembro un porcentaje de su dotación nacional para aumentar los pagos a agricultores de menos de 40 años. De modo que, si uno es agricultor, pago básico. Si uno ejerce una función ambiental, pago verde. Y si además joven, tendrás el pago adicional de jóvenes agricultores. Adicionalmente, habrá unos sectores que van a ser más vulnerables a la competencia, que estén pasando problemas, y voluntariamente un Estado miembro podrá retener una parte de su dotación para apoyar esos sectores vulnerables. En España podemos hablar, por ejemplo, del vacuno como un sector vulnerable, y el lácteo, y habrá un porcentaje para ayudas que llamamos no disociadas, es decir, acopladas a un producto. Y otra ayuda también podrá realizar a zonas desfavorecidas, que más o menos esto corresponde a lo que eran las indemnizaciones de montaña, en fin, los distintos pagos que ha venido recibiendo en el marco de desarrollo rural algunas zonas desfavorecidas, como pueden ser los frutos secos de secano, en fin, algunos productos de montaña. Bien, además, aquí hay una impronta para el pequeño agricultor, ¿no? Fíjense que el comisario de Agricultura es rumano. Si hay un país con pequeños agricultores en la Unión Europea, es Rumanía, y por tanto está la impronta del comisario. La impronta del comisario es, bueno, pues todas esas exigencias que se van a pedir agroambientales van a ser mucho menores cuando estamos hablando de un microagricultor, no es que estamos hablando tampoco o sea, hablamos de pequeños agricultores, y el pequeño agricultor está por acabar de definir, pero sí se está hablando, por ejemplo, de un pago redistributivo, que es el que un país puede retener una parte de su dotación nacional y subvencionar adicionalmente las 30 primeras hectáreas. Ahí sí que nos jugamos bastante. Fíjense que en la reforma, esa es una reforma que está con muchos márgenes de maniobra para el Estado miembro. O sea, no es una reforma que esté todo definido desde Bruselas, no. Es una reforma en la que dice, mire, aquí le damos la regla de juego, le damos los márgenes de maniobra y ustedes negocien internamente. Para la agricultura valenciana, con muchos pequeños agricultores, pues a lo mejor el pago distributivo es algo relevante, porque podría aminorar el efecto de la reforma. El pequeño agricultor, pues un pequeño agricultor no se verá obligado a demostrar los requisitos agroambientales para el pago verde, sino que podrá recibir el pago completo. Realmente una PAC hacia el pequeño agricultor puede beneficiar esta agricultura. Cuidado que estamos hablando de calderilla en cualquier caso. Cuando hablamos de calderilla es que si, bueno, pues entre 300, 500 euros por hectárea, en fin, la verdad es que no hay, con eso tampoco se va a hacer competitiva una explotación y por tanto yo estoy definiendo
qué nos puede beneficiar, pero tampoco estoy diciendo que eso es lo que nos convenga como estrategia agroalimentaria en nuestra comunidad. ¿Qué preguntas podemos formularnos? Sobre presupuesto, hemos visto que a nivel de Comunidad Europea hay una caída en términos reales, pero se han salvado los muebles. Hemos dicho que España está más o menos en la media de pagos directos y, por tanto, posiblemente la caída no sea tan fuerte y, de hecho, el pagos directos más desarrollo rural se estima que para España el conjunto de esas dos componentes pues caiga un 3,8% en el periodo de programación 2014-2020 con respecto al periodo anterior y, por tanto, no es una, vamos, tal, con lo que está lloviendo, con la crisis, reconversiones, dinero de sectores que hay que devolver a Bruselas, todo está, bueno, realmente se está salvando los muebles a nivel presupuestario, pero ya he dicho que importante es cómo se gasta el dinero, no solo cuánto. Ahora, la pregunta sobre la distribución. ¿Cómo se va a realizar el movimiento a lo que llaman la tasa plana? Esa ayuda por hectárea que más o menos tiene que ser uniforme entre regiones. Bien, nuestro Ministerio de Agricultura basó su estrategia negociadora en minimizar las posibilidades de trasvase de rentas entre territorios, entre países y entre territorios. De modo que, por ejemplo, ningún agricultor que tenga derechos baje los ingresos más de un 30% hasta 2019. De modo que habrá una especie de reducción, pero esa reducción se va a limitar. Pero va a haber un elemento más importante, dos elementos que limitan esa reducción. Primero, la superficie elegible. Se temía que la superficie elegible iba a ser de 38 millones de hectáreas. Bueno, el Ministerio de Agricultura consiguió que la superficie elegible fuera de solo 22 millones de hectáreas. Pero 22 millones de hectáreas más o menos coincide con la superficie que activó derechos en 2011. De modo que, si queremos que las frutas y hortalizas pasen en conjunto, las que no reciben pago directo, pasen a recibir pago directo, tendrá que ser a costa de que otros sectores reduzcan su pago directo. Por tanto, vamos a ver, yo digo, la agricultura valenciana le asiste la razón para pedir una redistribución de pagos directos. Pero esa redistribución a nivel de Estado supone que algunos sectores pueden perder parte de esos pagos directos. Entonces, ahí hay la cuestión de decir, ¿qué criterio utilizamos? ¿El de la razón, la racionalidad, la mayor equidad o un criterio político de minimizar los trasvases? El Ministerio está consiguiendo la cuadratura del círculo, o quiere plantear la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo consiste en redefinir España, el mapa de España. Si éramos 17 ya es complicado ponernos de acuerdo, pues ahora vamos a fragmentarlo más en comarcas agrarias, vamos a hacer como comarcas agrarias y vamos a calcular un pago para cada comarca agraria para que, en función de sus cultivos, de los pagos que está recibiendo en este momento, de si tiene regadío, tiene secano, tiene prados permanentes, bueno, ir armonizando dentro de cada comarca agraria. Pero entonces vamos a tener, a mí me gustaría ver la foto dentro de, cuando tengan los análisis, de cómo están las comarcas agrarias, cómo van a quedar y cuánta ayuda por hectárea van a tener en una comarca agraria en Castilla y León, una comarca agraria en el Cantábrico y una comarca agraria en la Comunidad Valenciana, en una zona hortícola. ¿Cómo van a quedar las comarcas agrarias? Vamos a ver enormes diferencias. Y yo creo que esto es continuar con el régimen de la mochila histórica, llamándole de otra manera. Y por tanto, yo me animaría a hacer los estudios oportunos para ver cómo va a quedar el pago en las comarcas agrarias que se definan para la Comunidad Valenciana, porque mucho me temo que se va a limitar esos trasvases entre regiones, pero se va a ir perpetuando el sistema, y de lo que se trataba era de romper la referencia histórica, no de perpetuarla.
Ahora, los pagos verdes, ¿cuáles son los requisitos? A ver, las propuestas de la Comisión eran muy ambiciosas. Inicialmente eran una apuesta por una llamada, a ver si lo pronuncio bien, ecologización. Menuda palabra, ¿no? Ecologización, así lo llaman, de la agricultura. Todo está justificado. Ojo, que nosotros vemos que sí, que son unos requisitos que nos están presionando, que eso va a aumentar burocracia, cuidado con esto, más burocracia, pero también hay que ver que el planeta lo tenemos que hacer sostenible, que la producción tenemos que hacerla sostenible, y fíjense, hay zonas del planeta donde realmente se está deteriorando mucho la base productiva. Por ejemplo, en China no tienen capacidad ya de aumentar la producción, porque se han encargado de sobreexplotar los acuíferos, se han encargado de contaminar con nitrógeno, y ya el suelo, digamos, tiene unas características de pobreza que no son capaces de aumentar la producción, y por tanto tienen que ir a comprar tierras a otros lados. Aquí en Europa, nuestro enfoque no es necesariamente ir a comprar tierras para alimentarnos nosotros, pues vamos a tener que alimentarnos de una manera sostenible. Y para ello se plantean medidas para mantener esos 30%, esos pagos verdes, van a exigir de los agricultores, si no eres pequeño agricultor, ojo, si eres pequeño agricultor no te exige, pero si no eres pequeño agricultor, te va a exigir mantener los prados permanentes donde los tengas, te va a exigir una diversificación de cultivos, si tienes más de 10 hectáreas, para dos cultivos, si tienes más de 30 hectáreas, 3 cultivos, te va a exigir un área de interés ecológico, si tienes más de 15 hectáreas, y como área de interés ecológico serían áreas de especial interés para preservar el medio ambiente, donde pueden ser también setos o zonas de la explotación, barbechos, o también, pues árboles en los que pueda haber una función de secuestro de carbono, es decir, captación de CO2, y también se va, y ahí se exige que hasta un 7% en unos años va a tener una explotación necesariamente como área de interés ecológico, y también se habla de equivalencia, donde puede haber otras superficies que están cumpliendo estos criterios y, por ejemplo, hablamos de la superficie de agricultura ecológica para cumplir estos criterios de pago verde. Vamos a ir en la fase final hablando de oportunidades, porque quizás en el resto de España están muy preocupados en los pagos verdes o en los pagos directos, pero aquí nos tienen que preocupar otras cosas. Aquí nos tiene que preocupar una economía innovadora, una cadena de valor organizada, y lamentablemente la Unión Europea no ha resuelto los problemas de asimetría de la cadena de valor en esta reforma. Los vamos a seguir teniendo. Hay temas que quedan por resolver todavía, que igual la Comisión puede obtener algunas derogaciones del derecho comunitario de competencia, pero algunos Estados miembros del norte de Europa se oponen. Pero lo que sí tenemos que aprovechar es el desarrollo rural y el nuevo enfoque de desarrollo rural, donde hay 6 prioridades: competitividad, organización de la cadena, apoyo a ecosistemas. Aquí hay que hablar de los programas agroambientales que se pueden pedir, además del pago verde, con ciertos requisitos. Estamos hablando aquí de la importancia del arroz en la Albufera, de nuevo, y de otras zonas de montaña, de olivar, etcétera. Luchar contra el cambio climático y luchar contra la pobreza en el medio rural o por la inclusión social. Estos elementos van a transmitirse en los planes de desarrollo rural 2014-2020, que es una gran responsabilidad elaborarlos de una manera inteligente, porque esos planes de desarrollo rural van a suponer una gran oportunidad para esta comunidad, pero tenemos que hacerlo inteligente, con transparencia, con participación y pensando en qué es lo que nos interesa para fomentar esa agricultura innovadora que también representan las organizaciones de productores, y en este sentido hay que defender en los próximos meses también el mantenimiento de un régimen específico de apoyo a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. ¿Dónde se juega el futuro de la agricultura valenciana?
pues posiblemente la PAC sea poco relevante. Yo recuerdo hace casi 25 años, estábamos recién integrados en la Comunidad Económica Europea y en una conferencia llegué a decir una tontería, bueno, a lo mejor no era tanto, pero vamos, lo dije, y es que la Comunidad Valenciana habría ganado sin la PAC. O llegué a decir que los costes de la PAC para la agricultura valenciana eran mayores que los beneficios. Bueno, plantear esto a lo mejor es inútil porque ya estamos dentro de la PAC. O sea, estamos coexistiendo con la PAC y por tanto hay que sacar las mejores oportunidades. Pero buena parte de esas oportunidades depende de nosotros mismos, de nuestra capacidad de movilización, porque Bruselas no nos va a sacar las castañas del fuego. Y esa es la conclusión que podemos sacar de esta conferencia. Muchísimas gracias y muchas gracias a Cajamar, y a Ser, y a Bernardo y a todos. Muchísimas gracias a Txema García Coque y voy a invitar a los miembros de la mesa que a continuación pues puedan subir con nosotros. Va a estar Cristóbal Aguado, el presidente de ABA, Ramón Mampel, el secretario general de la Unión de Llaudadors, Josep Torrent, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias y también el vicepresidente y consejero de Agricultura, José Ciscar, a los que invito a que suban, por favor. Bueno, pues como decía nuestro director José Carlos Herreros al principio, agradecemos especialmente no solo su presencia masiva en un horario tan intempestivo como este, un lunes a las 10 de la mañana, pero yo creo que la verdad que el tema lo merece. El interés es evidente dentro del mundo agrario de la comunidad y buena prueba de ello es el esfuerzo que han hecho ustedes y también el de nuestros ponentes después de esa conferencia fantástica de Txema, que yo creo que ha sido pues un preámbulo muy apropiado para situarnos en qué punto se encuentra. Vamos ahora pues a poner un poquito especial incidencia en qué opinión tienen las principales asociaciones agrarias de nuestra comunidad y también nos interesaba mucho y por eso de forma muy especial hemos agradecido la presencia del conseller, el vicepresidente Ciscar, porque el gobierno valenciano también tiene mucho que decir en esa interlocución ante el gobierno central, que como ha quedado ya evidente es una de las claves de esta nueva reforma de la PAC, donde hay todavía mucho partido por jugar. Los que somos futboleros yo creo que utilizaríamos esa expresión y me quedaría un poco precisamente con la frase final que comentaba Txema en el sentido de ese frente común, esas ideas globales, ese resumen que se puedan extrapolar. Yo les voy a proponer a nuestros 4 ponentes que puedan hacer una intervención en torno a 7 u 8 minutos cada uno de ellos como máximo, porque luego les voy a invitar a ustedes, y ya para que lo vayan pensando, que puedan participar. Habrá una azafata con un micrófono inalámbrico que pueda realizar preguntas a cualquiera de nuestros ponentes. Si les parece, por ejemplo, a mi derecha nos acompaña Cristóbal Aguado, el presidente de ABA, y podría ser él mismo el que nos exponga las opiniones de su organización agraria y las suyas personales, que me consta que tienen pues mucho fundamento y mucho conocimiento en esta materia. Cristóbal, cuando quieras. Muchas gracias, Bernardo. Buenos días a todas y a todos. Yo también quisiera, como no, felicitar a la SER por la iniciativa de la discusión de este debate de la PAC, algo importantísimo para los agricultores valencianos. Y como no, pues que Cajamar lo haya hecho posible, patrocinándolo y ofreciendo su casa para debatirlo. Cosa que me parece que una entidad tan atada con el mundo agrario, pues creo que es todo un detalle. Sí decir que la reforma de la PAC para mí es una reforma con desencanto. No es lo que me gusta.
Es la primera vez que el Parlamento Europeo tenía voz y voto, y creo que han sido los parlamentarios europeos atrevidos, pero no valientes. Yo hubiera intentado por todas hacer una reforma de PAC del siglo XXI y no quedarme en el siglo XX con derechos históricos, con derechos de pataleo de los fundadores de los 6 de 1950 y desde luego sin pisar la tierra ni la realidad, manteniendo agricultores de primera y de segunda. Esto yo soy contrario filosóficamente y desde luego también estoy muy descontento en que no haya habido una visión objetiva de lo que es el mercado, la necesidad de estar en el mercado y la situación del comercio internacional con verdaderos dumpings sociales y económicos que nos lesionan a los que vivimos del mercado de una forma grave. Por eso digo que esta no es nuestra reforma, es continuista y continental. No aborda ni resuelve los problemas de la agricultura mediterránea y muy especialmente el sector de frutas y hortalizas. Como la reforma no aborda los problemas de mercado de los productos perecederos, que es nuestra gran prioridad, solo nos queda hablar de ayudas, que en nuestro caso es secundario. De las ayudas no vamos a vivir. Solo percibimos cada año, los valencianos, 250 millones, de los cerca de 8.000 que vienen a España. Es decir, tenemos el 3% anual del montante ese y no sabe a poco. Realmente esos 250 millones son alrededor del 10% de la renta total agraria de la Comunidad Valenciana. En otras comunidades de España estamos hablando que representa el 50%. Nosotros el 10%, en otros sitios el 50%. Aunque es de algo demagógico, pues sí, pero somos la comunidad que menos percibe por beneficiario y, por decir un ejemplo, los cítricos, el gran cultivo valenciano, solo recibe el 5% de los costes de producción. O sea que no nos arregla nada porque realmente no nos garantiza nada. Eso sí, esta reforma es bastante contradictoria porque si nació con las ideas básicas de convergencia y reverdecimiento, en gran parte no se siguen a posteriori claramente estas directrices. Respecto de la convergencia, algo lógico, significa que no debería haber discriminaciones entre agricultores, cultivos o regiones y en gran medida se van a perpetrar las discriminaciones existentes. Así pues, no entendemos que toda la superficie agraria española de frutas y hortalizas y viñedo no se considere superficie elegible con derecho a percibir pagos directos. Son demasiadas hectáreas, estamos hablando de más de 500.000, las que se quedan fuera. La PAC estableció unas ayudas compensatorias en un momento dado a cultivos o ganaderías que atravesaban problemas de mercado. Jamás se acordó que estas ayudas constituyeran un derecho histórico, como es en otros sitios, por secula seculorum, que es lo típico en lo que se está interpretando. Creo que eso es una aberración. En buena lógica, la PAC debería en cada reforma intentar compensar económicamente a aquellos cultivos o ganaderías que atravesaran problemas. No tiene sentido dar ayudas al que no tiene problemas. El dinero se ha de gastar bien, cuando toca, como toca, y desde luego no es ninguna renta porque sí. Tiene un objetivo de buen uso. Las actuaciones realizadas y las intenciones del ministro Arias Cañete, manifestadas a los medios de comunicación, inciden en el continuismo y mayor discriminación, si cabe, de nuestra comunidad, lo cual, a mi entender como representante agrario, resulta inaceptable. Así pues, de lo poco que nos queda por hablar de esta perniciosa e incoherente reforma de la PAC es de la instalación adecuada del régimen de pequeños agricultores, como está previsto en el reglamento de pagos directos. Marcar los límites mínimos para tener derechos de pago directos. Nosotros decíamos 100 euros o 1 hectárea, como se detalla en el reglamento de pagos directos. También es importantísimo la definición de agricultor activo, tal como se propone en el reglamento. La inclusión del cultivo del arroz como receptor también de pagos acoplados, además de la situación especial que tiene, es algo que consideramos necesario. Naturalmente, defendiendo de una forma muy clara nuestro modelo de desarrollo rural y dentro de este, especialmente, el programa de reestructuración de frutas y hortalizas,
el programa de agroambientales, de desarrollo de un instrumento de estabilización de rentas por medio de un seguro de mercado adaptado al seguro agrario español, son algunas de las facetas que necesariamente tenemos que hablar y tenemos que comentar. Próximamente se va a desarrollar la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, que la Comunidad Valenciana tiene tantísimo que ver, pero necesitamos más que nunca que las organizaciones agrarias españolas, que el sector cooperativo y también que la Administración autonómica, junto con los demás partidos que están en Valencia, pues de verdad hagan una piña, que de verdad negocien y consensúen un documento de posesión y, naturalmente, entendiendo una cosa que es lógica. Si esta reforma sigue haciéndose fuerte es en el tema en el sector asociado de las OPEs, en todo el tema de los programas operativos. Creemos que es un fin necesario, que es un fin que debía de aumentar económicamente y que además debería darse modulado. Es decir, las OPEs de buena liquidación, tener mucho más fondos, mucho más medios y muchas más facilidades para poder crecer, concentrar y ser un protagonista del mercado, y desde luego las OPEs menos eficientes que tengan las limitaciones necesarias para que desaparezcan, así de claro. Creo que hay que barajar la idea de lo que hay en Europa, que es primar precisamente las organizaciones de productores. En Europa, en un número importante de países, funciona muy bien, pero en España creo que es manifiestamente mejorable. Pero tenemos OPEs estupendas por las que hay que apostar, que hay que potenciar, y creo que ese es uno de los caminos que marca la PAC y que creo que está acertada. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristóbal Aguado. Vamos a dar la palabra ahora a Ramón Mampel. Ell és el secretari general de la Unió de Llauradors. Gràcies també, Ramon, per vindre. Quan vulguis. Gracias, Bernardo. Buen día, buenos días a todos. Y dar las gracias también a lo que es la SER por abrir este debate, creo que interesante, de cara pues, bueno, a lo que nos puede venir, ¿no? Y también a Cajamar por prestarnos instalaciones y por hacer promoción de ello. Vamos a ver, en principio, algunas reflexiones y luego ya algunas dudas que tenemos a nivel de organización. Cuando se produce una reforma siempre se producen recortes, y este ha sido el caso, y bueno, casi siempre que hemos ido bajando todas las reformas, pues han habido recortes. Y eso, cuando se produce cada 5 años, encima te crea una inseguridad que no puedes consolidar explotaciones. Y nos parece grave de que, por ejemplo, jóvenes que han iniciado o explotaciones que estamos trabajando, pues bueno, que al final no tengan esa estabilidad, digamos, en las ayudas europeas. A nosotros pues nos parece también lo que es una reforma agridulce. Podemos, si partíamos de la base en 2011, cómo se estaba preparando la PAC y por ejemplo, en un 30% del pago verde importante para los intereses de la comunidad, que entonces no entraban, pues bueno, los cultivos permanentes, el arbolado, como pueden ser, además muy importantes, instaurados en nuestra comunidad, como los cítricos, los olivos, los almendros, la viña, etcétera, etcétera, pues bueno, era un hándicap como empezó. Después eso se ha solucionado y estaremos en esa línea. Pero luego tenemos otro problema no arreglado, que quizá no, es un hándicap que siempre tendremos en cada negociación, que es las pequeñas explotaciones y el minifundismo que tenemos. Por lo tanto, yo creo que además de que podamos avanzar en el tema de la PAC y podemos hablar el mismo idioma a nivel de todas las organizaciones, administración, etcétera, debemos de arreglar cuando menos a ver cómo solucionamos el tema del minifundismo. Y si no es así, a ver cómo comercializamos en común, quizá a lo mejor la nueva ley de cooperativismo, de asociacionismo cooperativo, etcétera, puede paliar el tema de ir todos juntos a comercializar. Por eso que hay aquí, ya digo, desde 2011, como estaba preparada y tal, pues bueno, de hecho, pues nos puede venir un dinero más que no esperábamos, ¿no? Y ahí es lo que ha dividido el profesor Chema en lo que son ayudas directas, desarrollo rural y el mercado, ¿no? En ayudas directas, bueno, nosotros tenemos algunas dudas. Por ejemplo, en la comunidad
nosotros pedimos que se parta a partir de 100 euros. La voluntad del Ministerio y de muchas partes de España es que partamos a partir de 300 euros de ayuda. Si partimos a partir de 300 euros de ayuda, estaremos dejando en la cuneta a 30.000 explotaciones o 30.000 beneficiarios de la Comunidad Valenciana, y eso nos parece grave. Luego, otra duda son las comarcas agronómicas. Se habla de 40 comarcas agronómicas. Yo creo que España debería ser una comarca agronómica, y que si se ha pactado, o parece ser que haya un pacto soterrado en lo que son cereales, para que sean todos iguales en la Unión Europea, ¿por qué no pueden ser los cítricos? ¿Por qué no pueden ser los olivos? ¿Por qué no puede ser la viña? ¿Por qué no pueden ser frutas y hortalizas? Etcétera, etcétera. Yo creo que probablemente aterricemos en 40 comarcas aquí y nos veamos además perjudicados. Y pueden entrar, por ejemplo, en una zona de olivos y almendros y naranjos, que los olivos tengan pues 300, 350 euros, los almendros 160 y los naranjos 300 o 350, al final vamos a cobrar 250. Y al final sí se va a cumplir ese 30% de reducción. Y si se habla de una PAC solidaria y verde, no vamos a una PAC solidaria y verde. Y el miedo que tenemos es que sea un tema encubierto de cheques a comunidades autónomas. Y a mí no me gustaría el tema de cheques a comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí tenemos nuestras dudas. Luego, en la otra línea de desarrollo rural, las comarcas de interior seguimos siendo pobres. Nosotros hemos dejado de ser, en el 2007, zona de objetivo 1, por lo tanto, solo estamos cofinanciados por Europa al 50%. Cuando otras comunidades, por ejemplo, Andalucía al 75%, Extremadura puede ser que al 80% o al 82%, y a nosotros nos toca poner del bolsillo, sea a nivel de ministerio, sea a nivel de comunidad autónoma, pues los porcentajes para llegar a este 100%. Si ahora tenemos retrasos en todas las ayudas que han ido cofinanciadas, dígase desde incorporación de jóvenes, incluso el cese anticipado ya se ha quitado, o temas de programas europeos que estructuran comarcas a nivel de empresas pequeñas, ¿cómo lo vamos a solucionar? Reestructuración, planes de mejora, temas agroambientales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a solucionar si eso ya vamos retrasados? Y probablemente una de las apuestas sería, si estamos flojos a nivel de comunidad en pagos directos, lo que deberíamos es de apostar por un trasvase del segundo pilar al primero, porque de hecho también se devuelven este último periodo 1.500 millones de euros por no poder cofinanciar a nivel español. 1.500 millones de euros se han devuelto de cara a Europa por no poder cofinanciar. Y a mí me parece grave de que tengamos un montante español y lo tengamos ya adjudicado, que luego tengamos que devolver por no poder cofinanciar. Y luego, en el tema de medidas de mercado, todos sabemos que hace 2 años tuvimos un problema importantísimo con el tema del E. coli, que nos ha llevado quizá más de 1 año a volvernos a recuperar, y eso, pues bueno, como hay muchos lobbies de poder que entran en Europa y influyen, pues al final la decisión de una persona nos ha condicionado prácticamente toda esa agricultura mediterránea que tenemos en la comunidad. Y, pues bueno, nos ha costado 1 año y medio en solucionarlo. No hay dinero para esas medidas de mercado, no hay tampoco los controles suficientes para todo el producto que viene de terceros países, pero que lo controlan grandes empresas. Por lo tanto, el tema de reciprocidad, el tema de calidad, seguridad alimentaria, cómo está hecho este alimento que nos viene de otros países cuando nosotros tenemos una normativa férrea, y así tiene que ser por la salud de las personas y por la salud de las plantas, pero tenemos que preguntarles también, o debemos de exigir a Europa que les pregunte a todas esas empresas si hay explotación infantil, si no pagan seguridad social, si no cuidan el medio ambiente, cuando a nosotros nos lo toca hacer. Y al final, ¿qué productos gastan también? Porque al final llegan al mercado europeo y nosotros, que cumplimos la normativa, no somos beneficiarios de este dinero. Por tanto, este control también se tiene que llevar. Otra preocupación que tenemos, y lo quiero dejar ahí en público porque me preocupa mucho, es el tema del fracking en la zona norte de la Comunidad Valenciana, con 40 y pico pueblos afectados. El tema del fracking, que se dice que puede contaminar acuíferos, es verdad,
puede contaminar acuíferos. Pero primero arrasarán lo que hay arriba, y es arrancar árboles. Y eso podemos tener problemas luego con Europa, que nos regularice otra vez las ayudas o que nos las quite. Por lo tanto, si jugamos un equilibrio, debemos de reflexionar también qué queremos hacer en el territorio. Y apostar, ahora que estamos, una parte importante de los representantes de la agricultura valenciana, en un primer paso nos entendimos para ir a luchar contra, digamos, estos desequilibrios con la agricultura valenciana. Ahora debemos de volver a hacerlo. Tenemos ya el montante español, por lo tanto, para evitar, digamos, esos cheques de comunidades autónomas o esas comarcas diferenciadas que nos puedan perjudicar, yo creo que debemos de sentarnos otra vez y dialogar a ver qué podemos hacer para que no se vea tan perjudicada esta agricultura valenciana. Gracias. Muchas gracias también a Ramón Mampel, que como antes Cristóbal Aguado, además están ajustándose perfectamente al tiempo que habíamos establecido. Es el turno ahora para el presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de la Comunitat, la paraula Josep Torrent. Hola, bon dia a tots i benvinguts. Per almenys tenim l'oportunitat de fer conèixer el que és la PAC al públic en general, que no pensen que és de quatre tarats que sempre estem demanant el mateix. Bé, bueno, el sector agroalimentario valenciano siempre se ha dirigido al mercado, por lo tanto las rentas las tenemos que obtener del mercado. El resto, bueno, pues el resto si viene bien, indudablemente a nadie nos tiene que amargar un dulce. Es un sector el agroalimentario, el nuestro, que ha soportado mejor la crisis, independientemente de cómo ha ido todo, y es el que lidera, como han dicho mis antecesores, el que lidera el ranking de exportación a la Comunidad Valenciana. El tema de la PAC es una nueva frustración, entendemos, en las cooperativas, porque no aborda el principal problema del sector, que son las rentas del productor. Nos parece más bien una lucha del reparto de presupuesto que un diseño de un conjunto de medidas políticas para alcanzar un cierto fin. El resultado, un presupuesto en ausencia total de medidas de gestión de mercado en estos momentos de crisis. Entonces ahí hay una serie de preguntas. ¿Para qué sirve y qué es esto de la PAC? La contestación es fácil. Los agricultores somos los encargados, y hay que recordarlo del Tratado de Roma, que decía que era para garantizar los alimentos a la población. Somos los encargados de garantizar una producción viable de alimentos, garantizando la gestión sostenible de recursos naturales y favoreciendo el desarrollo equilibrado de las zonas rurales. Eso exige una serie de compromisos que ya se han dicho, por lo tanto no los tengo que repetir. La PAC, para que nos centremos un pelín, la PAC cuesta 9 euros al mes por cada ciudadano de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. El reparto de fondos, ya se ha dicho antes, el diseño de referencias históricas ya desfasadas. Aquí lo que hay que hablar es de la realidad. Y la realidad es que cuando estábamos fuera, los exportadores, cooperativas, el sector, cuando estaba fuera de la Unión Europea, teníamos que pagar una serie de aranceles, aduanas y ya está. Y teníamos serios problemas para poder exportar a la entonces Comunidad Económica Europea. Pasado en el año 86, cuando entra España y Portugal, superado ya el periodo de adaptación, entramos ya de pleno derecho. ¿Y ya en qué nos beneficiamos? En la retirada, en que teníamos subvención a la industria y teníamos primas de restitución para exportar a países terceros. El tema de aquel momento, en el tema de la retirada de industria, eso era, y más nunca mejor dicho, en una sede de Cajamar, era la hipoteca suelo. Quiere decir que por bajo de lo que te daba entre la industria y la retirada no vendías hipoteca suelo y vendías de ahí hacia arriba. Era una gran ventaja. Todo esto se fue desvaneciendo con el tiempo. Nuevos países han ido entrando y de siempre la agricultura mediterránea, y eso lo sabemos todos, ha sido la moneda de cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Los 100 euros. Si los 100 euros puede ser que dicen es que es peor
hacer la gestión que cobran los 100 euros, hagámoslo al revés. El que tenga que pagar Hacienda menos de 100 euros, que no pague. No lo aceptarán. Impensable es si subimos a 200 o 300, quiere decir que el 40% de los perceptores valencianos nos quedamos fuera. Nos salva el ser pequeño agricultor por el tema de los 1.250 euros. Todo perfecto. Lo que queremos es seguir cobrando lo de Bruselas, lo que nos toque, que no haya distinción entre unos agricultores y otros, que cobran los cultivos que no cobran, pero ¿cómo se explica que estos señores de Bruselas, que están muy lejos de aquí, por supuesto, dan ayudas para no cultivar cuando otros países están comprando tierras para alimentar a la población? Una cosa. El café para todos. El café para todos nunca ha servido ni ha estimulado nada. Aquí entendemos desde las cooperativas que el futuro es la exportación. El futuro, y nunca mejor dicho, teniendo aquí a mi lado al conseller, el futuro passa per Libia, per noves varietats, per seguir investigant, per donar possibilitat i il·lusió al llaurador. El llaurador viu de les rentes, no de la PAC, ahí està demostrat. Viu de les rentes i seguir apostant en el seguro agrari conforme està fent-se. Saps molt bé que n'hi ha 7 comunitats autònomes que ja no paguen. I aquest vici de no pagar que no s'estenga més. I així seguir pagant. El futur és treballar i viure de la renta, no de les 4.000, de les 300 o 200 i pico euros que ens donen per hectàrea. Això no aprofita per res. Això és el cafè per a tots. Treballar i viure de l'exportació. Gràcies a tots. Muchas gracias a Josep Torrent. Vamos a completar esta ronda de intervenciones con la del vicepresidente y conseller de Agricultura, José Cisca, cuando quiera. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos de la cadena SER y de Cajamar por esta feliz iniciativa, sin duda interesante, de un tema que sabemos que ocupa y preocupa mucho a nuestros agricultores. Yo lo primero que quería decir es que aquí hay un punto de partida que ya se ha expuesto y que no podemos soslayar, que es que la PAC viene lastrada por una serie de condicionantes de derechos históricos, lo de derechos lo dejo entre comillas, y se ha puesto de manifiesto esto ya en la conferencia introductoria. Yo no voy a incidir, es evidente que existen esos condicionantes históricos y entre ellos la discriminación histórica que efectivamente la PAC realiza a la agricultura mediterránea. Y es verdad, como también se ha dicho, que se ha perdido una gran oportunidad, pero creo que se ha perdido una gran oportunidad por Europa, que es donde realmente se han tomado estas decisiones. Pero aún así, y como también se ha puesto de manifiesto, yo creo que hemos de dar gracias de que la PAC vaya a continuar, porque es verdad que hay un movimiento de países en el seno de la Unión Europea que desde el ámbito de lo que es la competencia entienden que las ayudas a la agricultura europea, las ayudas de la PAC, deberían de desaparecer. Por lo tanto, nos hemos de ceñir en la PAC, desgraciadamente, porque hay cosas que no podemos resolver a lo que en el debate de la PAC, al marco que Europa ha diseñado. Y en ese sentido yo creo que es todavía pronto para hacer una valoración definitiva, y es pronto porque quedan muchas cuestiones cuestiones importantes por decidir, y son cuestiones que, como también se ha dicho, se van a tener que decidir a nivel nacional. Desde el punto de vista del Gobierno valenciano, el objetivo principal va a ser que en esa reforma de la PAC no implique ninguna disminución respecto de los fondos que en el último periodo han llegado a la Comunidad Valenciana. No podríamos permitir que nuestros agricultores reciban menos, pierdan unas ayudas que efectivamente pueden ayudar a su rentabilidad y a la competitividad de nuestros productos. Dadas las circunstancias, yo entiendo que tenemos que valorar positivamente el trabajo que se ha realizado por parte del Gobierno de España. Insisto, dadas las circunstancias, porque si partimos de la posición y las premisas iniciales durante el periodo de negociación, creo que se han conseguido cosas interesantes.
cosas interesantes además en el sentido de lo que hemos venido defendiendo siempre en la Comunidad Valenciana, y me gustaría apuntar algunos de esos aspectos. Ya se ha dicho, pero es verdad que en los próximos años no se va a reducir los presupuestos de la PAC para España, o la reducción es mínima. En ese sentido, tampoco tienen que reducirse para la Comunidad Valenciana. La gran mayoría de los agricultores valencianos no tendrán que realizar ningún esfuerzo adicional para recibir el 30% del pago verde o greening. Se ha reconocido el papel medioambiental que ya cumplen los cultivos permanentes, como pueden ser los cítricos y como pueden ser otro tipo de frutales. Ahí tengo que decir y agradecer al Ministerio un esfuerzo que ha realizado en el último momento. Nosotros nos dirigimos al Ministerio muy preocupados, viendo la deriva que en las negociaciones estaba tomando la definición y la condicionalidad del pago verde. Como se ha dicho, hubiera sido dejar a la Comunidad Valenciana, fundamentalmente al sector de los cítricos, donde la inmensa mayoría de las explotaciones son pequeñas, era dejarlo en ese sentido a los pies de los caballos. Afortunadamente, la negociación del Ministerio en Europa ha permitido que casi el 90% de nuestros cultivos permanentes, los cultivos leñosos, puedan continuar beneficiándose del pago verde sin condicionalidad. Se ha entendido bien que nuestros cítricos fundamentalmente ya desarrollan un papel medioambiental muy importante con la fijación del CO2 que se manda a la atmósfera. Otro aspecto importante es que se ha suavizado muchísimo la tasa plana. Las propuestas de la Comisión eran inicialmente bastante perjudiciales. En la propuesta inicial de la Comisión era que todos los cultivos cobrasen lo mismo por hectárea, y el acuerdo final difiere bastante de esa propuesta. Todavía es verdad que no se ha explicado por el Ministerio en profundidad y convenientemente cómo va a quedar esa agrupación de territorios o comarcalización de la que se ha hablado. Sí, y eso se tiene que explicar mejor, y pensamos que en las próximas semanas, en los próximos meses, en reuniones que vamos a tener con el Ministerio, este tema va a quedar definitivamente fijado. De momento, lo que sabemos es que lo que el Ministerio pretende es que cada productor cobre lo mismo que cobraba, y que la convergencia en 2020 sea mínima. Por nuestra parte, lo que le vamos a pedir al Ministerio es que esta comarcalización se haga con criterios de muchísima equidad, y por supuesto que no dificulte la gestión posterior. Y hablando de gestión, se han introducido medidas para simplificar la gestión y reducir las cargas administrativas, por ejemplo, ampliando hasta los 1.250 euros de ayuda anual el límite para el régimen de los pequeños agricultores. El 80% de los agricultores perceptores de pago único en la Comunidad Valenciana están por debajo de los 1.250 euros. Esa simplificación en la gestión yo creo que va a ser importante. De lo que se trata es que la primera vez, en el primer año, se haga la tramitación completa, y en los años sucesivos solamente mediante un simple escrito se tenga que notificar que se quiere que se continúe en la actividad y que solicitan el pago, pero no tener que hacer toda la tramitación para cada año. Y se facilitan mucho las ayudas para modernización de regadíos y para la reutilización de aguas residuales. Yo creo que esto en nuestra comunidad es también importante, es una buena noticia. La propuesta original de la Comisión era que para tener derecho a estas ayudas, que se produjese un ahorro del 25% de agua, del consumo total de agua, y al final se ha dejado en el 5%. Y también se introducen mecanismos para facilitar el control de los precios de entrada de productos de terceros países, como por ejemplo los tomates o los cítricos de Marruecos, título que más nos perjudica a nosotros. Es cierto que yo tengo reservas de que luego el control de esos mecanismos se haga como se debe de hacer. Es decir, una cosa es que esté dicho y que esté estipulado qué mecanismos van a ser, y otra cosa es que luego efectivamente se realice. Pero bueno, tenemos mucho interés en ello, y vamos a estar muy insistentes en que esos nuevos mecanismos de control se cumplan. Insisto, esto es hacer una valoración partiendo de la premisa de que la propuesta inicial de la Comisión era mucho más perjudicial para la Comunidad Valenciana y para España. Y también es verdad que quedan cuestiones pendientes
por resolver que son muy importantes. Y ahí es donde, y se ha comentado, queda una fase fundamental para la configuración de la PAC, que es la negociación a nivel interno para distribuir las ayudas entre los distintos sectores y zonas que forman la agricultura española. ¿Y cuáles son las posiciones fundamentales que el gobierno valenciano va a defender? Pues en primer lugar, la definición de agricultor activo tiene que dar cabida a lo que denominamos agricultor a tiempo parcial. Falta todavía concretar el concepto de agricultor activo que se va a aplicar en España. Nosotros vamos a pedir que solo se considere, una matización previa. Desde diversos sectores se está reclamando que solo se considere lo que es el agricultor profesional, entendiendo por tal el que vive exclusivamente de la agricultura. La Comunidad Valenciana en ese grupo solamente tiene el 9% de los agricultores, por lo tanto vamos a defender una posición totalmente contraria. Nosotros entendemos que la gran parte de los agricultores valencianos simultanean la agricultura de pequeñas explotaciones con otras actividades, porque simplemente la agricultura con el territorio, las explotaciones que tienen, no les da y obviamente tienen que vivir dignamente, pero eso no implica que esas pequeñas explotaciones no colaboren y no ayuden a la exportación, no colaboren con la innovación. De hecho, muchas veces es más fácil una pequeña explotación para implantar la innovación que una gran explotación. Desde ese punto de vista, como decía, vamos a defender que el agricultor a tiempo parcial quede, nuestro pequeño agricultor quede dentro de la definición de agricultor activo. Y vamos a defender, puesto que la PAC ya ha establecido unas categorías en las que definir qué es agricultor activo, ya ha hecho unas exclusiones. Vamos a defender que el Gobierno de España, aunque tiene competencias para incluir nuevas categorías, se ajuste a la casuística de la PAC y no incluya ninguna más, porque la casuística de la PAC, lo que ha dicho la Unión Europea, sí nos beneficia en ese sentido, sí beneficia al agricultor a tiempo parcial. También entendemos que España no debe excluir de la PAC a los agricultores que tengan derecho a percibir ayudas inferiores a 300 euros. El reglamento es verdad que prevé que España pueda subir de un mínimo de 100 a 300 el umbral para que los agricultores perciban ayudas de la PAC. Y en la Comunidad Valenciana también se ha recordado la tercera parte de los casi 100.000 perceptores de pagos directos reciben menos de 300 euros. Con lo cual consideramos que el límite mínimo por perceptor no debe subir de los 100 euros. Ese límite de los 100 euros debe mantenerse. Entendemos que aunque se trate de una ayuda pequeña, pero ayuda mucho a lo que es la renta y a mantener los ingresos, sobre todo en un sector como el frutícola, que está muy poco apoyado por la PAC en comparación con la agricultura continental. Y si al final se tiene que elevar ese umbral de los 100 a los 300 o a los 200 o 250 euros, ya veremos cómo queda, vamos a pedir que se arbitren plazos de transición suficientemente amplios y al mismo tiempo fórmulas asociativas para que los pequeños perceptores puedan agruparse y seguir recibiendo sus ayudas de manera mancomunada. Otro aspecto que nos preocupa: garantizar la compatibilidad del pago verde y las ayudas agroambientales. La Comunidad Valenciana defiende que el greening y las ayudas agroambientales que se incluyen en el segundo pilar deben de ser totalmente compatibles para medidas como la producción integrada, la agricultura ecológica, el cultivo del arroz en humedales, la apicultura para mejorar la biodiversidad, etc. El problema es que el reglamento no deja clara esa compatibilidad y falta por definir qué prácticas medioambientales adicionales son necesarias para las ayudas agroambientales. Y nosotros estamos de acuerdo en que no se trata de cobrar dos veces por lo mismo, por la misma práctica medioambiental, pero se tienen que establecer mecanismos para que sean compatibles y dejar clara esa compatibilidad en la normativa que corresponda.
Y ya para ir acabando, otras cuestiones. Hay algunas cuestiones sobre las que no nos podemos pronunciar hasta que no conozcamos mejor cuál es la posición del Ministerio. Por ejemplo, el tema de la agrupación de territorios, a la que ya nos hemos referido, o cómo va a quedar el Programa de Desarrollo Rural Nacional, programas de desarrollo rural autonómico. Sí tenemos claro, cuando hablamos de programas de desarrollo rural, algo que para nosotros es muy importante y que vamos a poner encima de la mesa con la negociación ante el Ministerio. Los PDR deben de ser un instrumento fundamental para la creación de empleo en las zonas rurales. Eso es para nosotros fundamental. Y hay que reforzar prioritariamente líneas como la incorporación de jóvenes al mundo agrícola y la modernización de explotaciones, ahora que se está produciendo el retorno a la agricultura de personas de otros sectores. Por supuesto, no vamos a continuar con ayudas dentro de los programas de PDR que sean directamente a municipios, que aunque tienen un efecto muy positivo en la vida rural y para la fijación de la población en el mundo rural, entendemos que se ha de priorizar en estos momentos dentro del mundo rural, como os decía, la generación de empleo, las ayudas para modernización de explotaciones, modernización de regadío a la que antes me he referido y que efectivamente, como se ha dicho, en los programas de desarrollo rural son una excelente oportunidad y en ese sentido vamos a tratar de aprovecharlo. Y deciros finalmente que nosotros desde la Consellería de Presidencia y Agricultura estos días estamos dialogando con todos los representantes del sector agrario valenciano para concretar cuál es la posición que debe defender la Consellería ante el Ministerio de Agricultura. Ya se hizo este tipo de concertación con anterioridad cuando el Gobierno de España tuvo que fijar su posición ante Europa. El Gobierno valenciano llevó ante el Gobierno de España una posición consensuada de todo el sector. Pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a consensuar con el sector cuál va a ser nuestra posición ante esta fase de negociación que se abre ahora ante el Gobierno de España. Muchas gracias. Pues muchas gracias al vicepresidente y consejero de Agricultura. Lo habíamos prometido al principio, el objeto de esta mesa redonda, además de escuchar a cada uno de los cuatro ponentes, también era que pudieran, bueno, pues a su vez responder algunas de las cuestiones que ustedes pudieran plantear. Por tanto, cualquiera de los presentes, simplemente levantando la mano, tenemos la oportunidad a través de nuestra azafata de que puedan ir planteando preguntas. Aquí el caballero. Buenos días a todos. Luego, por favor, brevedad, porque tenemos 10 minutos escaso y vamos a ver si le damos un poquito de agilidad al tema. Disculpe. Buenos días a todos. Mi preocupación es la siguiente. Yo estoy en desacuerdo con lo que dice la Consellería y algunos de los representantes sindicales, porque seguimos apostando por el minifundio. Entonces, quiero decir, de que esas ayudas de 100 euros que no solucionan nada, que la mayoría de las veces se van en papeleos y en pérdidas de tiempo, que se obligue a que esos señores no pierdan los derechos, pero que se engloben en OPCs o cooperativas. Es decir, que tiene mucho derecho el Ministerio para decir esas ayudas de 100 euros ¿qué compensan? Si solamente con la pérdida de ese tiempo. Entonces, seguimos apostando siempre por el minifundio, por no avanzar, y sabemos que el problema que tenemos es la globalización. Y después un caso, cuando esas OPCs y esas cooperativas no le den rentabilidad al productor, pues o que lo despida o que lo obligan a que sea rentable. No podemos seguir sintiendo que tengamos precios mínimos, que luego se diga que el campo da muchos puestos de trabajo y que, sin embargo, pues tengamos unos precios que no podamos vivir, que nos estamos muriendo. El tema del minifundismo que ha aparecido, una referencia muy breve de 20-30 segundos de cada uno de ustedes. Por ejemplo, empezando ahora por Ramón Mampel, que él además creo que ha hecho una alusión en su intervención a este problema, digamos, a esta realidad, pero un problema evidentemente. Bueno, yo he hablado de que se hizo algún escarceo en cuanto a algún gobierno, pero nunca se ha atacado de lleno el minifundismo. Bueno, lo podemos hacer como un problema o como una oportunidad. Lo que pasa es que, bueno, si no cobramos o se paga a partir de 300 euros, estaremos perdiendo, ya no es
30.000 beneficiarios, sino a los millones correspondientes. ¿Que dónde pueden aterrizar? Pues pueden aterrizar aquí o pueden aterrizar allá. Yo creo que a lo mejor la solución es de que, si no nos hemos entendido en el minifundio, vamos a ver si nos podemos entender comercialmente. Y ahí sí que juntar esfuerzos, que una de las oportunidades que ya le he dicho es la ley de integración cooperativa. Y ahí lo que tenemos es que, yo estoy de acuerdo de cada vez no mirarnos en ombligo, los campanarios, que al final que tengamos sentido común y sentido empresarial para poder competir. Pero luego también hemos dicho que debemos controlar a las grandes empresas que vienen de terceros países y cómo se hacen estos productos, a ver si al final los moriremos todos. Y al final, pues bueno, tenemos ahí un abandono progresivo de campos en la Comunidad Valenciana que cada vez es más alarmante. Y bueno, también podemos dar paso a la gente joven que se quiera incorporar y juntar explotaciones, también es una alternativa. Pero debemos de buscar todas las alternativas, no solo, bueno, al que pueda vivir y al que no, que se fastidie, tampoco, ¿no? Tenemos una realidad y debemos de ver a ver cómo somos capaces de acoplarla. ¿Qué opina Cristóbal de este tema del minifundismo y la relación con la PAC? Bien, el minifundio es una característica valenciana. Lo que sí está claro es que hay que aprobar medidas que tiendan a concentrar la producción, a concentrar la oferta y a organizarse mejor. Pero si se pagara realmente las ayudas de Bruselas en base a UTAs, Valencia, en vez de tener 250 millones, tendría 541. Esa es una realidad de generación de riqueza, de producción, de comercialización, de exportación y de generación de riqueza. Y aquí lo que vale de verdad es la generación de riqueza. Yo tengo claro que el que no le es rentable cerrará el grifo, o dejará el campo perdido o lo venderá. Y eso hay que hacerlo, pero lo que no puede ser es que a mí, por la contribución a un pequeño agricultor, le cobren 19 euros de contribución por su superficie, y eso es viable, y que luego no tenga derecho a ayudas. Pues lo lamento, o es para todo o es para nada. Pero todos los que jueguen, produzcan, dan jornales, generan riqueza y colaboran al patrimonio, pues tienen que recibir su ayuda proporcional a lo que generan. Esa es mi opinión, porque creo que otra cosa es discriminar, pienso. Otra cosa es premiar la mejor o peor gestión. Pero yo entiendo que somos, pese al minifundio, la Comunidad Valenciana produce muchísimo, genera muchísima producción y mucho comercio y sigue siendo un pilar económico. Josep. Sí, vamos a ver, yo creo que el minifundismo es una oportunidad, no es un problema. Si antes estaba un pelín alterado es por varios motivos. El primero, yo, para quien no me conozca, soy presidente de la OP del GMSI, de la cooperativa del GMSI, que es la primera de España prácticamente. ¿Qué genera más? ¿Qué genera más riqueza, llamando riqueza y empleo? ¿Una hectárea de trigo o una anegada de cítricos? Eso es una pregunta que usted también se debería hacer. Otra cosa, yo soy presidente de esa OP. Hay más de 50.000 euros de varios socios que no llegan a los 100 euros. ¿Esos no son vecinos? Otra aclaración. Mi OP cobraba antes del 2006 por encima de 3 millones de euros, entre retirada, subvención industria y primas de restitución. Viene el pago único y el café para todos, por eso digo que el café no sirve. No llegamos a 1.400.000 euros. O sea, que se esfuman al año en un pueblo de 25.000 habitantes, 1.600.000, más los 40 que no cobran del pago directo. ¿Es para estar contentos o no? Bueno, en todo caso, creo que el caballero también quería plasmar si se puede avanzar algo también en ese tema, reconociendo todos que la realidad de nuestra comunidad es como es y se puede y se debe estar haciendo. Se debería hacer. Vamos también con la opinión del consejero a este respecto, que tenemos un par de preguntas. Sí, muy brevemente, es que creo que ya se ha dicho casi todo, pero nosotros partimos de la base de que la PAC no es la solución a la economía valenciana. Si nosotros somos competitivos no es por las ayudas de la PAC. Eso creo que lo tenemos todo claro, pero también es cierto que tenemos una estructura agrícola que es la que es y que entre tanto no podamos solucionarla entre todos, la tenemos que proteger y que defender. Y como os he dicho también, el pequeño agricultor también forma parte y participa en los beneficios que deja la exportación y en los beneficios que deja la innovación en la agricultura valenciana. Luego también se tiene que ver
ayudado en ese sentido. Con todo, hay una cuestión que es muy importante, también se ha dicho, que es que a nosotros eso nos originaría unas pérdidas económicas a nuestros agricultores que no sabemos dónde podrían ir a parar, y la Consellería las tiene cifradas. Son 10 millones de euros, y es una cantidad suficientemente importante para que, aunque sean ayudas de 100 euros, entre 100 y 300 euros, tengan que llegar a nuestros agricultores. Y además, y también se ha puesto de manifiesto algo que me parece todavía más importante, que es que si ese recorte pudiera afectar e incentivar, por decirlo de alguna manera, el abandono de campos, el perjuicio sería todavía mayor. Hay que pensar que el 30% del territorio de la Comunidad Valenciana es territorio cultivado, y hay que pensar que, y se ha dicho, que el beneficio que eso supone para el medio ambiente de nuestro territorio es fundamental. Luego, todas las ayudas que tengamos en ese sentido las tenemos que mantener. Todos los incentivos y todas las iniciativas que puedan ayudar a que esos terrenos sigan cultivados son importantísimas. Como vamos mal de tiempo, he visto 2 peticiones. Si no hay ninguna más, vamos a agruparlas. Vamos a escuchar al caballero del fondo y a continuación aquí, y una tercera. Muy breves, por favor, porque así agruparíamos las respuestas. Sí, muy breve. En primer lugar, decir que es difícil estar en desacuerdo con el análisis que se ha hecho. Y luego 2 cuestiones muy breves. El profesor Álvarez Coque creo que no es proclive a decir tonterías. Por eso me ha causado cierta, digamos, inquietud el comentario que ha hecho a la conveniencia o no que tuviéramos como Comunidad Valenciana de la PAC. Y en segundo lugar, hemos visto, o se ha expuesto aquí, la discriminación que tenemos en la percepción de fondos. Y digo esto por si es o sería motivo de análisis hasta qué punto esas distintas cantidades que percibimos con respecto de otros cultivos, él citaba el tabaco, yo diría, por ejemplo, el algodón, gente que hacía algodón y que hoy está haciendo cítricos, en realidad está haciendo una competencia desleal. Cuando ellos han terminado solo con la subvención y han cubierto sobradamente sus gastos. ¿Se ha analizado esto? ¿Existe algún estudio? ¿Cómo distorsiona esto el mercado? Vamos rápidamente, por favor, a la señorita aquí a pasar la pregunta que tenemos prevista, y una tercera aquí, por lo que al señor Álvarez Coque no me quiero convertir en su portavoz, pero yo creo que ha hecho una especie de lo que diríamos una provocación recordando lo de la PAC, pero evidentemente creo que coincidimos todos en su necesidad. Sí, caballero, por favor. Sí, pasen el micro. Vamos a agrupar las 3 preguntas. Buenas, soy un joven agricultor de nueva incorporación y quería preguntar el retraso que llevan, porque te obligan a hacer una inversión, hacer el préstamo. Yo ya voy pagando. Llevo 9 meses pagando y ahora empiezo a cobrar algo de lo que trabajo estos 9 meses. Mantente 9 meses. El año pasado aún no han cobrado. Yo soy de este año. No sé cuándo cobraré. Si no puedo pagar, ¿a quién le paso el recibo del préstamo que me ha hecho hacer la Generalitat? Esa es la pregunta. Entendido. Vamos con la tercera y última de las preguntas. Iremos agrupando el de los impagos, digamos, de esas ayudas que la Administración promete, en este caso a jóvenes agricultores, el tema de la discriminación de fondos por comunidades autónomas, y la tercera pregunta que plantea el caballero. Sí, buenos días. Quería saber si en relación con el caqui la situación es similar a la de los cítricos, si ya se ha estudiado con estas propuestas de reforma de la PAC. Es decir, si dentro del mismo saco iría cítricos más caqui. Lo digo porque yo vengo de la Ribera y tenemos alguna explotación agraria, diversificada, naranja, caqui. Eso es, gracias. Muy bien, pues si les parece, vamos a dar respuesta. Yo creo que más que cada uno responda, cada miembro de la mesa responda a todos, pues por ejemplo del tema del caqui, cualquiera de ellos, a lo mejor por proximidad. Josep, ¿vols decir alguna cosa del caqui? Simplemente lo que queremos es que entre el caqui indudablemente dentro de esos que todos hemos coincidido, que entren aquellos cultivos
de fruta y hortalizas, bueno, que hasta ahora no tienen, o el viñedo, que entren todos, que es difícil, porque si el dinero es el mismo para repartido entre más, saldremos a muchísimo menos. Pero esa es la cuestión. Y conseller, la pregunta concreta del joven agricultor de ayudas que da la Generalitat, pero luego el retraso en los pagos, pues lógicamente angustia, agobia esa situación cuando vienen las letras del banco. Sí, efectivamente. El gobierno valenciano, y creo que lo hemos dicho muchas veces, sabemos que una de nuestras primeras obligaciones, nuestras principales prioridades, es el ponernos al día en el pago de las ayudas. Y también hemos dicho muchas veces, nosotros estamos en una situación, por circunstancias que requeriría de otra conferencia como esta poder analizar, pero estamos en una situación de tesorería y de liquidez en algunos momentos límite. Yo cuando llegué a la Consellería de Agricultura ya le dije al presidente y al conseller de Hacienda que teníamos que reactivar el pago a los agricultores. De hecho, en lo que llevamos de año hemos pagado más que en todo el año anterior, es decir, estamos pagando más, pero lo estamos haciendo con un orden, porque no lo podemos hacer de otra manera, de antigüedad. Yo lo que quiero deciros a todos es que los pagos a los agricultores se han convertido para el gobierno valenciano en una prioridad como lo es la educación o como lo es la sanidad. Eso está establecido y se está haciendo, y insisto, hemos estado pagando mucho más estamos pagando más de lo que se estaba pagando en situaciones a veces límite. Y nos vamos a poner al día en los siguientes meses, en el año que viene, pero tenemos que hacerlo respetando la antigüedad, porque es una obligación legal. Y también quiero deciros algo más, esto ya en relación a la nueva PAC. Hemos estudiado ya una nueva estructura de pagos, un nuevo sistema para que las ayudas de la nueva PAC se paguen de manera totalmente actualizada. Es decir, no se va a seguir la estructura que venimos arrastrando con esta PAC, de tal manera que los pagos de la nueva PAC se van a poder hacer en plazos muy, muy cortos. No estoy hablando de la ley de morosidad que obligará a pagar a 30 días, con independencia de la ley de morosidad, y no sé si serán 30 o 60 o 90 días, pero en cualquier caso el nuevo sistema va a permitir una caja diferenciada que aglutine las ayudas que se recibe, el porcentaje que se recibe de la Unión Europea, el porcentaje que se recibe del Estado, más la aportación de la Generalitat, y los pagos van a ser, como os decía, en plazos bastante cortos. Nosotros somos conscientes de que esas ayudas, si no se pagan en su momento, causan gravísimos perjuicios. Somos conscientes y, como muchas veces hemos dicho, pedimos perdón por ello, pero de verdad es que si no estamos pagando es porque no podemos, así de claro. Y insisto que podríamos aquí ahora empezar a analizar los motivos de financiación autonómica y de otros motivos, pero no es el foro, ni es el momento, ni es el lugar. Solo deciros que respecto de los pagos pendientes estamos haciendo un gran esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo para ponernos al día lo antes posible, y respecto de los pagos de la nueva PAC, que ya se ha trabajado en un nuevo modelo para que esos pagos lleguen en tiempos totalmente dentro de todos los plazos. Insisto, se va a crear una bolsa donde al dinero de la Unión Europea, al dinero del Estado, se crea un fondo del gobierno valenciano, y con esa bolsa, digamos, aparte, se van a atender puntualmente todos los pagos. Yo, la última parte ya de la mesa para concluir, no sé si va a ser exactamente respuesta a la intervención, pero sí que le voy a pedir a Ramón y a Cristóbal que, al hilo de lo que decía, que es una de las cosas que se han subrayado hoy aquí, un poco la discriminación entre comunidades autónomas, el temor de que exista una diferenciación dentro de España que pueda perjudicar al cultivo mediterráneo, que pudiera ser una respuesta. Y también para en una última intervención acogernos, ¿no?, al compromiso de consenso que he tomado nota literal que planteaba
el conseller y vicepresidente, para ver un poco qué conclusión y si es posible ese frente común. Ramón y Cristóbal, para ir acabando. Yo creo que es más necesario que nunca volver a sentarnos. Ya de hecho esta semana ya a nivel técnico ya hubo una reunión, pero creo que es más necesario que nunca todos los agentes que formamos parte del sector agrario volver a retomar. Ahora ya tenemos, digamos, el montante español, ya parece que se va confeccionando el tema de las comarcas agronómicas que pueden a lo mejor perjudicarnos, y que algunos cultivos, incluso de regadío, no me refiero ni a cítricos ni a nada, simplemente en olivos, que incongruentemente pueden aumentar su montante por hectárea. Por lo tanto, si hay que ser una PAC solidaria, hay que ser una PAC solidaria. Y si nosotros vamos atrasados ya desde años en lo que recibimos en la Comunidad Valenciana, vamos a ver si es una PAC solidaria también con nosotros. Yo creo que los cheques se tienen que terminar y que al final tiene que primar el sentido común. Ha dicho Cristóbal al principio, ha sido muy crítico con la PAC, has hablado de una reforma del siglo XX, de una reforma perniciosa, incoherente, de que crea una distinción de agricultores de primera y segunda, pero estamos donde estamos y todos habéis coincidido, y Chema al principio nos explicaba que queda mucho terreno por definir en manos del gobierno central. Por eso una reflexión de lo que pueda ser la unidad que aquí está reflejada en esta mesa del campo y de la administración valenciana hacia ahí. Me gustaría una reflexión mirando más al futuro incluso que al pasado. Bien, yo creo que de todas formas hay que mirar al pasado para diseñar el futuro. Indudablemente el futuro debe estar marcado por la unión de todas para reivindicar, pero Miguel ha puesto un dedo en la llaga. Miguel ha dicho que hemos sido discriminados, y efectivamente en el año 86 la Comunidad Valenciana fue gravemente discriminada, con un periodo transitorio de 10 años y con un programa de modernización de estructuras en Europa, especialmente Francia e Italia, para poner su hortofruticultura mucho más competitivas. Cuando terminó el periodo de 10 años, la preferencia comunitaria prácticamente había desaparecido y nos encontramos con una Europa modernizada y con una España que ni tenía modernización ni tenía preferencia comunitaria. Luego nos la han pegado con queso desde el 86 hasta la fecha. Han ido cambiando y ahora pensábamos que iban a arreglar las cosas con una filosofía nueva, y nos encontramos con que efectivamente hay quien tiene tabaco, cobra miles de euros por hectárea, ha puesto cítricos y nos hace la competencia, y solamente con la subvención puede regalar las naranjas que gana dinero. Y esto es una incongruencia fruto de una falta de pisar tierra los gobernantes de Bruselas, que no lo han hecho. De todas formas, también dentro de España la Comunidad Valenciana ha sido discriminada, tanto en cultivo continental como en cultivo mediterráneo. Y ahora era el momento de romper una lanza. Si no podía ser en pago directo, sí con medidas de mercado y reglamentos y formas de juego para conseguir esa concentración, esa eliminación de eslabones poderosos en la cadena alimentaria, y sí esa reciprocidad en importaciones de países terceros, que era lo que nosotros necesitamos. Por eso de esta PAC exigíamos mucho más, esperábamos mucho más, y naturalmente ahora que el gobierno ha negociado, y yo lo tengo que decir, inteligentemente, para salvar por lo menos el dinero, ya que otros grandes países así lo han hecho, pero ahora en ese reparto de dinero me temo que vamos a volver a ser discriminados, que incluso en los cultivos como el aceite, que en su momento, si os acordáis, luchamos a muerte para conseguir una buena cartera, y que luego se quedó en otras zonas y no en Valencia, que nos tiraron a la montaña y a la poca productividad. Hagamos memoria, porque hay que planificar el futuro. De ahí la necesidad de que la Consellería, de que el gobierno valenciano nos siente a todos en la mesa, de verdad consensuemos un documento y se vea claramente que todos, sector cooperativo, sector de organizaciones agrarias y desde luego el gobierno valenciano, va a una ante Madrid a negociar con la máxima fuerza posible. Así todo, a dos pares de la cara. Pues concluimos. Ahí tiene la petición de todo el sector. La hacía el señor Torrent, el señor Mampel, ahora el señor Aguado. Cerramos, vicepresidente. Bien, bueno, yo es que lo he dicho ya en mi intervención, lo he dejado bien claro. Ya estamos haciendo alguna reunión y se van a seguir haciendo para llevar una posición única a Madrid. Ya lo hicimos al inicio, lo hizo mi antecesora, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Podemos salir de aquí con ese compromiso del gobierno valenciano de ese frente común, negociado por supuesto en los términos que consideren?
evidentemente, negociado con las organizaciones del sector. También hay que decirlo que las organizaciones del sector sean capaces de ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones. Y a partir de ahí la posición que defienda el Gobierno valenciano ante el Gobierno de España va a ser la posición del sector, la posición de los agricultores valencianos. Si siempre se ha hecho así. Otra cosa es los condicionantes a los que ya nos hemos referido, que son importantes y que nosotros no podemos salvar. Nosotros no hacemos una negociación directa con Europa, ni incluso el ministro puede conseguir todo aquello que beneficie a los españoles y a los valencianos. Partimos de unos hándicaps que se han puesto sobre la mesa y de los que estoy totalmente de acuerdo. La agricultura valenciana tradicionalmente ha sido discriminada y lo he dicho también al principio de mi intervención. Como mínimo aquí lo que tenemos que conseguir es que no perdamos fondos respecto de la última PAC, y si podemos conseguir en el reparto interno más fondos, pues que nadie tenga la más mínima duda que lo vamos a defender así. Gracias, señor Ciscar. Vamos a entrar ya en la clausura de esta jornada. Cedemos la palabra al director regional de la cadena SER en la Comunidad Valenciana, a José Carlos Herreros. Bueno, gracias por acompañarnos. No sin antes, en el acto de clausura, para nosotros, reivindicar el análisis ya se ha hecho aquí. La reivindicación está en sus manos y la puesta en común también. El Gobierno, me imagino que con el compromiso que aquí ha adquirido, pues también llevará el asunto de la mano de todos los que ustedes representan, tanto los aquí presentes como los que fuera podrán escuchar parte de nuestras reivindicaciones. Yo quería agradecer a la Dirección General Corporativa de Cajamar la sede que nos ha acogido hoy aquí y, decirle a Cristóbal que nos dé las palabras en la clausura a Cristóbal no, a Bernabé, que me he equivocado. A Bernabé que nos haga un poco de anfitrión y nos diga las últimas palabras en la clausura de esta jornada. Muchas gracias, Bernabé. Gracias. Cristóbal las podria decir perfectamente. Segur que sí. Bé, senyors amics, és per a mi una satisfacció clausurar esta jornada organitzada per la cadena SER en col·laboració amb el grup cooperatiu Cajamar, tant per l'aportació de coneixements com per la participació de les entitats més significatives del sector. Gràcies a totes elles i als seus representants per participar en la jornada, així com a l'honorable senyor don José Ciscar, vicepresident del Consell i conseller de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Lleuja. Moltes gràcies. També vull agrair la magnífica introducció a càrrec de José María García Álvarez Coque, catedràtic d'Economia Aplicada i professor d'Economia i Política Agrària en la Universitat Politécnica de València i patró de la Fundació Cajamar València. Com tots vostès saben, totes i cada una de les entitats que conformem el grup cooperatiu Cajamar portem dècades d'experiència i treball braç a braç amb el sector agroalimentari. Per això, dir que l'ADN de l'entitat és agro no resulta estrany per a ningú, perquè la nostra història és la història del nostre camp. El camp i les entitats del grup cooperatiu Cajamar han de fer projectes arrelats amb la terra, sembrar per a replegar, cuidar per a mantindre, distribuir per a retornar, invertir per a créixer i aprendre per a millorar. Eixe camí que les caixes hem recorregut de la mà del sector agrari no sols ha beneficiat els professionals, cooperatives i empreses, sinó també el desenvolupament local de cada una de les poblacions on estem des de fa dècades. Eixa implicació i relació amb personal amb el sector ens ha permès conèixer les seues necessitats i adaptar el nostre negoci per a donar-li respostes reals. Amb tot, i gràcies a la confiança i fidelitat que ens demostra el sector, Cajamar s'ha convertit en la casa del cooperativisme i els agricultors i és el nostre desig continuar caminant junt amb professionals i cooperatives, els que s'han permès ser el que som, per aconseguir entre tots que la nostra agricultura se situï en el lloc que li correspon. No vull despedir-me sense abans donar les gràcies a la cadena SER també per aquesta iniciativa i per haver comptat amb nosaltres per a fer-la possible. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tots i fins a la pròxima. Gràcies.